Avui, amb la següent entrevista de 360 Entrevistes, tindrem el plaer de presentar a José Manuel Abascal, el nostre medallista olímpic. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días. Para empezar, hace muy pocos días leía que te jubilabas. Es una fase más de la vida de una persona, ¿no? Hasta ahora pues hemos ido cubriendo etapas, la adolescencia, luego el inicio de mis primeros pasos en el mundo del atletismo, más tarde llegué a la élite mundial, a las olimpiadas, a mundiales, a europeos, y ya después, pues una vez que vuelves a ser soldado raso y vuelves a la vida, pues tienes que trabajar e intentar seguir adelante tu vida, y una vez que ha pasado ese tiempo, pues entras en la última fase de tu vida y llega el tiempo en que uno pues tiene que parar ya por la edad y porque es el tiempo, ¿no? Así que desde hace un par de meses ya estoy jubilado, aunque mi actividad sigo como colaborador y voluntario porque me gusta el deporte, porque es una pasión y ha sido algo más que una parte de mi vida. Así que me gusta, seguiré ayudando y colaborando, y en cualquier caso, pues aquí estoy dispuesto a lo que haga falta. Explícanos cómo llegaste a acabar aquí en Calafell. Bueno, pues fue de forma fortuita. Me invitaron a una carrera solidaria que organizaba Cap Bravo. Marichón Serrano, que es su directora, que había tenido un familiar que había fallecido de cáncer. Ella, a través de una amiga, me conocía, y entonces pues quería traer un par de personas relevantes en materia deportiva a su evento. Insistió mucho. Yo me sonaba dónde estaba Calafell, pero no estaba muy seguro, porque claro, había vivido ya 18 años en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona. Y bueno, puso tanto interés y al ser una cosa solidaria que finalmente pues vine con David Bustos, que yo entrenaba a este atleta que luego fue olímpico en Río de Janeiro y quedó quinto en la final de 1500, y vinimos los dos. Y nada, había coincidido que yo había terminado mi periplo también trabajando en Cantabria como cargo de confianza en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, ahí un pueblo cerca de Santander. Y dijeron pues que aquí tenía una plaza libre y que podía ser que me lo mirara por si acaso me interesaba. Vine a la carrera, participé, y justo después, al poco tiempo, pues volví otra vez para ver de qué se trataba. Y bueno, pues ahí hablé con Ramón Ferré, que empezaba de alcalde hace ahora 11 años, y también Maite González, que era la regidora de deportes. Así que estuve hablando con ellos, me enseñaron las instalaciones, me gustó todo, el ambiente, el lugar, así que decidí cambiar, y hasta hoy, 11 años han pasado y aquí estamos. Yo creo que, modestia aparte, habiendo cumplido el cometido, y principalmente pues agradeciendo a todo el mundo todo el cariño y el trato que me han dado durante este tiempo, tanto a deportistas como entidades, autoridades. En fin, ha sido 11 años que hemos ido repitiendo cada 4. Eso es señal de que la cosa ha funcionado entre ambas partes, y me siento orgulloso de que, bueno, pues eso, en este último año pues he recibido ya 3 o 4 homenajes por parte entre autoridades y gente privada, señal de que hemos cuajado, de que he echado raíces aquí y que se han portado muy bien conmigo, así que estoy muy agradecido. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que Calafell te ha acogido como un Calafell en más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, he encontrado gente aquí muy maja. Yo siempre digo que los catalanes son como los pasiegos, ¿no? De momento te miran así un poco, se acercan y tienes que ganártelos. Y yo pues me he metido ahí de lleno con ellos, siempre tendiendo la mano en todos los aspectos. Y cuando los calafellenses se han dado cuenta de que yo era una persona normal y corriente,
y que, bueno, trabajaba y luchaba y esforzaba por hacer que el deporte ayudara aquí a que se fomentara y se divulgara lo mejor posible, pues se dieron cuenta de que había feeling entre las partes y al final, pues la verdad es que tengo muchos amigos, siempre me tratan bien y la relación es mutua, lógicamente, así que ha sido fantástico y estoy muy contento y de hecho, pues bueno, seguiremos por aquí todavía un tiempo hasta que deje de estar colaborando ya definitivamente en el deporte. José Manuel, ¿cómo has visto evolucionar el deporte aquí en Calafell en estos últimos 11 años? Pues hombre, yo creo que de forma muy importante. Yo cuando llegué, modestia aparte, pues había pocos eventos deportivos, el número de entidades ha crecido, el número de deportes también, las actividades deportivas se han multiplicado, antes había 8 o 10 y ahora ya roza la cincuentena de eventos entre las que organizan entidades, el propio ayuntamiento y colaboraciones juntos. Así que yo creo que en estos momentos el deporte calafellense va sobre todo por aquí, por alrededor de la zona, y a mí me llena de orgullo que diga, joder, en Calafell cómo se trata el deporte y cómo se atiende al deporte. Y bueno, pues eso, pues la verdad es que yo creo que algo se ha hecho bien, ¿no? Que nos quedan muchas cosas por hacer, sí. Ahora se va a construir un campo de fútbol 7, el polideportivo del instituto se va a completar y se va a reformar y quedará una instalación grande también y dará cobertura a muchos deportistas y entidades. Y yo creo que el alcalde ya lo sabe, que tiene que seguir haciendo infraestructura para que cada vez somos más habitantes, aproximadamente 1000 por año, con lo cual eso no nos podemos estancar y las instalaciones deportivas tienen que seguir evolucionando para dar cabida a todos y que el deporte pues aquí sea una seña de identidad, al menos en el Baix Penedès y en Cataluña, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos orgullosos. Acabamos de hacer la NIT del Sport con más de 100 deportistas premiados y 400 personas alrededor para motivar, incentivar y animar a estos deportistas que ya están en el camino de la adecuación para que lleguen más lejos. Y bueno, pues no es fácil llegar a esa NIT del Sport porque hay que ser o campeón de Tarragona o de los 3 mejores de Cataluña o de los 5 mejores de España o 10 de Europa. Es decir, que para llegar ahí, y eso es señal de que tenemos un buen deporte, unos buenos deportistas, y lo que tenemos que hacer es ayudarles en todos los aspectos, dándoles ayuda económica si podemos, de infraestructura, moral, y ayudar a las entidades que son las que tienen que ayudarles también a los propios deportistas. Pregunta obligada. ¿Qué te viene a la cabeza si te digo Ángeles 84? Bueno, pues Los Ángeles 84 fue mi segunda Olimpiada, estuve en Moscú en 1980 y allí pues tengo el recuerdo del día más grande de mi vida deportivamente hablando, ¿no? Después de terminar de Moscú, que no hice un muy buen papel quedando en semifinales, dije que esos 4 años había que dejarse la vida por intentar mejorar y mi ilusión era poder llegar a disputar una final olímpica en 1500, la prueba reina en aquellos tiempos junto con los 100 metros. Así que esos 4 años me entrené al máximo, centrado, trabajando con una disciplina férrea y al final pues esas cosas, si tienes un poquito de talento, pues dan los resultados y como todos sabéis, pues no solo llegué a la final, sino que me batí el cobre con algunos de los mejores atletas del mundo de esos momentos, entre ellos el apodado Imperio Británico, que eran Sebastian Coe, anterior campeón olímpico, Steve Crank, el campeón del mundo, y Steve Ovett, recordman mundial. Era prácticamente imposible meterse entre ellos 3, pero la fe mueve montañas y un pasiego, pues dejándose allí la vida y esforzándose al máximo, logró meterse entre ellos y alcanzar la primera medalla de la historia del atletismo español en pista. Fue un día grande para mí
y para el deporte español, porque ese mismo año me nombraron mejor deportista español del año. Valoraron mi medalla, que había sido de bronce, pero que otros tenían de oro, como por ejemplo la vela, el 470 con Doresti Molina, el baloncesto, que fuimos plata, etcétera. El atletismo se valoró de forma superior y bueno, pues ahí luego han venido otros atletas que han superado eso. Yo me alegro mucho, pero yo me considero un pionero. Abrí camino y hasta ahora ningún español había conseguido una medalla allí en la pista, así que después han venido más, pocas, pero ya ahora es relativamente más fácil y tenemos muy buenos deportistas y conseguimos alguna más. Me ha contado un pajarito que tengo cerca que pronto vamos a tener una primicia. ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues sí, la verdad es que todas estas cosas que te voy contando así a grandes rasgos, pues las he querido plasmar en un libro. Historias que me han pasado, vivencias, anécdotas y luego, pues hombre, también un poco mi historial deportivo con marcas, récords y campeonatos, ¿no? Y bueno, pues tenía un editor allí en Cantabria que estaba muy interesado desde hace mucho tiempo en, en que pudiéramos plasmar eso y yo creo que por agotamiento me venció, ¿no? Y ya un día pues nos pusimos mano a la obra y el libro ya está prácticamente completo. Calculo que en un par de meses saldrá ya en las librerías y aquí en Calafell también lo presentaremos. Más que nada por reunirme con los amigos que tengo aquí y pasar un buen rato. De todas las carreras, entidades que has estado colaborando aquí en Calafell, ¿cuál sería la que más te ha motivado, la que más te ha gustado hacer, la que más te has dejado la piel? Bueno, la verdad es que yo en todas he puesto mi alma para que pudiéramos dar cobertura a todos los calafellenses y en todos los eventos hemos puesto ilusión, ganas y mucho trabajo y mucho ánimo, ¿no? Aquí no se hacía la cursa de la dona, como sabéis. Cuando la propuse me miraban así un poco raro, como diciendo ¿eso qué es? Y bueno, pues empezamos con 500 participantes y se ha llegado a rozar ya los 3.000, que para ser un pueblo así un poco grande, pues está muy bien. Se han recaudado más de 100.000 euros en todo este tiempo. Es una fiesta que viene mucha gente, principalmente a hacer ejercicio y, lógicamente, a aportar solidariamente lo que pueden para intentar aplacar una de las enfermedades más crueles que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y me doy cuenta pues que Calafell es muy solidario y que cada año pues es un éxito este evento. Aquí se han hecho muchos, hemos hecho varias carreras. La fiesta de la bicicleta no se me olvidará, hace 3 años que llegamos a tener, aquí se empezó con 30 personas, 40, 50 y bueno, pues yo propuse ampliar eso y llegamos a 1.500 participantes. Y en un año, pues además tengo la suerte de tener de amigo a Miguel Indurain, lo tuvimos aquí, un hombre que ha sido 5 veces ganador del Tour de Francia, campeón olímpico, campeón mundial. Fue un lujo que nos acompañara, fue un día que no olvidaré nunca en la vida, ¿no? Y bueno, pues no hay que olvidar también otro evento que se ha hecho aquí, que ha marcado historia en Calafell, es 3 veces la Copa del Rey de hockey, ¿no? Que bueno, que es un privilegio porque hemos aparecido en todas las televisiones, una competición sobresaliente y que además, pues según la Federación Española de Hockey, pues se ha organizado de forma satisfactoria para todas las partes y de hecho, pues yo creo que esta competición seguirá viniendo aquí cada año. En fin, aquí se hace vóley, se hace baloncesto, fútbol. Tenemos una de las escuelas más grandes y más potentes de todo el Baix Penedès y una de las mejores de Cataluña. En fin, yo creo que en los próximos años hay que ir dotando de un poquito más de infraestructura. Los niños cada vez van a hacer más deporte, de eso nos sentimos orgullosos porque nuestra idea es que la juventud
esté cercana al deporte y a la cultura, porque es el mejor hilo conductor de la formación y educación que existe. Y mientras estén ahí, pues no están en otros lugares del entorno tan resbaladizo a veces que tenemos en nuestra sociedad. Así que si aunque no lleguen a grandes deportistas, si hemos conseguido que lleguen al deporte y que trabajen, se esfuercen y se diviertan y disfruten, pues ese es nuestro lema desde la Regidoría de Deportes. Así que ahí seguiremos el tiempo que sea necesario o que podamos y que nada, que sigamos avanzando y mejorando para que los placellenses en materia deportiva pues nos podamos sentir orgullosos.